Estamos ya en nuestro segmento de opinión. Hoy se realiza en la Asamblea el segundo y definitivo debate de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, denominada APP, presentada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Hay varios puntos que han estado exentos de la polémica, como la participación privada en el Consejo Interinstitucional, la participación en sectores estratégicos y también la seguridad jurídica en la inversión y en la resolución de conflictos. En este espacio hoy evaluamos este proyecto desde el lado empresarial. Nos acompaña. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil. María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos y de la Asociación de Venta Directa. Estamos ya en Quito y Guayaquil con nuestros invitados. Agradecemos la presencia de la doctora León y también del ingeniero Alarcón, que nos acompaña desde los estudios de Gama TV en Guayaquil. Muy buenos días y bienvenidos. La idea sería, en primera instancia, hacer una evaluación de este proyecto presentado por el Ejecutivo. Un poco cuál es la evaluación principal o primaria que ustedes hacen. Empezamos con ustedes de Quito. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para iniciar, saludamos y reconocemos la intención muy oportuna, por cierto, de establecer un marco de gestión conjunta entre el sector público y el privado. De hecho, el principal socio que tiene toda política pública precisamente es la empresa privada. Y cuando hablamos, y digamos, no hay en ningún lugar en el mundo en el cual el desarrollo y el progreso del país no ha estado sustentado por una alianza y sinergias con el sector privado. Y cuando hablamos del sector privado, no únicamente nos estamos refiriendo a aquellas empresas grandes, multinacionales, que dicho sea de paso, están conformadas por un 99% de ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Y de este sector, obviamente, pueden salir grandes resultados en la búsqueda de estrategias para mejorar o enfrentar cualquier coyuntura compleja. Ingeniero Alarcón, un buen día para usted también desde Quito. Su evaluación sobre este proyecto presentado y que será ya debatido y votado hoy en la Asamblea. Bienvenido. Muchas gracias, un buen día, Marcela, a usted y a toda la audiencia de Gama. Para añadir a lo que acaba de decir María Fernanda, yo diría que es una buena señal, como lo hemos dicho desde el inicio, es una buena señal, es una idea que en algún momento lo planteó el sector productivo hace algunos años y ahora que viene es bienvenida. No obstante, esto yo lo comparo con una buena semilla, ¿no? Pero la buena semilla por sí sola no germina, no da fruto, se necesita de un buen clima, se necesita de agua, de sol, para hacer la analogía, y acá se necesita de un buen ambiente de negocios, que la ley en sí contenga algunas cosas que le den sobre todo mucha seguridad en solución de controversias y que no impere en el país un ambiente de confrontación constante con el sector privado. Bueno, esas serían un poco las inquietudes que se tiene desde el sector empresarial. Quisiera desmenuzar un poco este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y hablar, por ejemplo, de aspectos que ustedes han considerado que deberían ser reformados en esta propuesta de ley. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Consejo Interinstitucional. ¿Ustedes continúan pensando que un representante del sector privado debería integrar este consejo con voz y voto? Desde el lado del gobierno se ha dicho que serían juez y parte, por ejemplo. Nosotros nunca hemos planteado tener voz y voto, hemos planteado tener voz. Si usted ve el documento que entregamos todas las cámaras unidas a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, hablamos de tener voz. Y yo no creo que la voz puede perjudicar absolutamente a nadie, ¿no? No creo que se pueda considerar la voz del sector privado una voz contaminante. Nosotros somos conocedores de lo que sucede en el sector privado y podemos orientar de la mejor manera al Comité Interinstitucional, a los 3 miembros con voto, para que no se perjudiquen a sí mismos o no perjudiquen a un tercer privado que pudiese hacer las cosas de mejor manera, o entender por qué se califica o se deja de calificar un proyecto de interés público. No nos olvidemos que el comité lo que hace es calificar si un proyecto presentado, muchas veces por un privado, y es importante que haya alguien ahí para que lo defienda, es de interés público o no. No nos olvidemos que esta ley lo que hace es equiparar al sector privado a los beneficios que tendría un participante público para participar de un proyecto, valga la redundancia, de interés público. Entonces yo considero elemental, indispensable, que haya voz del sector privado. En ningún momento hemos planteado tener voto. ¿Les convence participar, pero en las vedurías en lugar de este comité interinstitucional?
No es tanto un comité veedor, es un comité que decide y califica. Su función principal, tiene otra ciertamente, es calificar si un proyecto es de interés público o no, para poderle dar al participante privado o a quien aplica de manera privada el beneficio del sector público o no. Pero ese es un segundo punto, Marcela. El punto más importante realmente es el de solución de controversias, ¿no? Cuando usted va a jugar un partido, usted quiere árbitros absolutamente imparciales o lejanos por lo menos, y la señal que damos al decir no, el arbitraje internacional está descartado, sino solo el arbitraje regional, es decir, árbitros que yo, Ecuador, Estado ecuatoriano, pueda tener cerca, no es una buena señal. ¿Por qué descartamos el arbitraje internacional? Yo creo que esa es tal vez la parte más importante de dar una señal clara al inversionista de que las reglas serán respetadas. Y vamos a hablar también de este tema. Doctora León, quisiéramos saber cuáles son sus criterios con respecto a la integración del Comité Interinstitucional y aquello que también manifestaba ya el ingeniero Alarcón en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, cabe destacar que en el sector privado, en la empresa privada, encontramos muchas mentes brillantes, personas quienes podrían aportar positivamente con sus ideas, con el conocimiento, con su experiencia, con su especialización, y aportar positivamente, digo, porque de ahí pueden surgir estrategias, también resultados para los momentos de coyuntura difíciles, complejas que se puedan presentar en el país. Entonces, validar ese conocimiento, esa amplia experiencia, la especialización, por así decirlo, que encontramos en las mentes brillantes. ¿Les parece importante entonces integrar este comité? Sí, totalmente importante, porque insistimos, no nos vean como juez y parte al sector privado, más bien como un aporte positivo que va a coayudar a buscar soluciones, inclusive para los múltiples inconvenientes, problemas sobre que la se van resolución presentando. de conflictos. Ya, nosotros también en ese sentido, y bueno, antes de hablar sobre la resolución de conflictos, comparto plenamente el criterio de Francisco Alarcón, no quiero repetir lo mismo, pero sí vale la pena decir que aparte del tema de la resolución de conflictos y de la ley en sí, que la estamos estudiando en todo su texto en nuestra asociación, queremos destacar también el diálogo, también no solamente la alianza, sino el diálogo público-privado que tiene que prevalecer en el Ecuador, en todos los países del mundo, y nosotros hemos dado muestras de ese diálogo público-privado cuando hemos organizado y siendo anfitriones de eventos en los cuales participaron, esta vez en septiembre, 14 países vinieron acá a Quito, y tuvimos la presencia de instituciones del sector público como el ARCSA, el INEN, estuvo presente Comercio Exterior, estuvo presente también el MIPRO, el ministro de Industrias dio un mensaje sumamente positivo para atraer las inversiones, y todo este grupo de personas que tienen la potestad de replicar las bondades de nuestro país, la situación que estamos viviendo, pues se llevaron una grata impresión. Ese diálogo público-privado es el que tiene que prevalecer y ser considerado también en el tema de las alianzas, ¿no? Ingeniero, me voy nuevamente con usted hasta Guayaquil. En el tema que a usted más le preocupa, que tiene que ver con los arbitrajes internacionales, la Constitución ha dicho no lo permite en un caso, y en el otro es una cuestión de soberanía. También ha sido la lectura que se ha dado desde el oficialismo. Yo tengo entendido que la Constitución o las leyes lo que hacen es que se requiera una autorización del Procurador General del Estado para poder aceptar arbitraje internacional. Y esta es yo no creo que haya una prohibición constitucional, la verdad no soy abogado y peor constitucionalista, pero tengo entendido que sí está contemplado, tanto así que con aprobación del Procurador General se puede hacer. Y es una señal de seguridad, como usted puede ver, este no es un tema económico, no estamos diciendo un beneficio más, un beneficio menos. Es sencillamente decir, mira, déjame traer árbitros FIFA para que piten este partido. Y le dice, no, yo quiero de un país vecino, y uno lo que puede entender es que lo puede manejar un poco más. Hay un tema muy importante, Marcela, que no lo puedo dejar por fuera y que preocupa mucho en esta ley que lo que busca es confianza, alianza público-privada, y es la introducción de un elemento de inseguridad jurídica muy dañino, sobre todo para la ciudad de Guayaquil, que es el tratar de revivir un derogado impuesto del 2 por mil de las sociedades, digamos, de las empresas que operan en Guayaquil. Ese fue un impuesto que se derogó en el año 2014, septiembre de 2014, cuando se publicó en el registro oficial el Código Monetario y Financiero. Eso fue hecho por la Asamblea, digamos, por la mayoría de Alianza País, y estuvo bien hecho. Eso terminó con una injusticia contra la ciudad de Guayaquil, un impuesto que los afiliados a la Cámara de Industrias pagan 80, 90, 100 mil dólares al año, y bancos de la ciudad pagan 300, 600 mil dólares al año solo en Guayaquil,
Guayaquil, pero era ley, bien o mal había que pagarlo. Eso se derogó y ahora con una disposición general en la última página de la ley se quiere revivir el impuesto, ni siquiera ponerlo para que los asambleístas voten de verdad. Y eso es una señal de inseguridad jurídica que digamos, en una ley que lo que busca es generar confianza. Y la confianza, como usted bien sabe, no se genera por decreto, se genera con un montón de señales, con muchas señales buenas. Es como la confianza entre las personas. Toma mucho tiempo y muchos actos construirla, pero toma un solo acto destruirla por mucho tiempo. Ingeniero Alarcón, Fernando le tiene más preguntas desde Guayaquil a usted y a la doctora. Bueno. Muy buen día a nuestros invitados. Ingeniero Alarcón, hablaba usted de seguridad jurídica. La inseguridad jurídica se da cuando existen súbitos cambios en las leyes. En este momento el cambio no es súbito, ha sido negociado, han estado ustedes invitados a presentar sus propuestas. ¿Qué haría de insegura jurídicamente esta ley? ¿Cuáles son los elementos que usted identifica como de inseguridad jurídica? En esta ley lo que se da es inseguridad en cuanto a resolución de controversias. Como usted bien dice, inseguridad jurídica solo puede haber cuando hay un cambio súbito, cuando hay un súbito cambio de ley. Aquí lo que estamos buscando es que haya una seguridad en las inversiones. Hay unas normas en la ley que crean cierta incertidumbre, como el hecho de que no se pueda declarar inconstitucional ninguno de los acuerdos que están en esta ley, que generan ciertas dudas, pero para ir al grano, aquí lo que se genera es una inseguridad en cuanto a la resolución de controversias, que es indispensable para un inversionista saber quién y dónde va a dirimir sus controversias, y sí se introduce un elemento de inseguridad jurídica en la ley, en esta última disposición general, que trata de revivir de manera irregular un impuesto para la ciudad de Guayaquil. Y en ese caso, ¿cuál sería la alternativa? Porque los empresarios guayaquileños han resuelto sus controversias en centros de arbitraje y mediación, entre privados, durante muy largos años. Nunca se han quejado de ellos, es a lo que quiero decir, porque una controversia con el Estado tendría una lógica distinta. Porque está hablando de una cosa de una envergadura grande y está hablando donde el Estado es un participante. Los privados pactan su solución de controversia libremente. Y déjeme decirle que yo conozco contratos de privados que deciden arbitraje local, que deciden cortes locales, que deciden arbitraje regional o deciden arbitraje internacional. Yo lo he visto. Lo importante es que haya la libertad de los que participan para poder escoger quién soluciona sus controversias. Doctora León, en Quito, muchísimas gracias por acompañarnos. Varios asambleístas de oposición han dicho, bueno, esta ley es discriminatoria porque quienes vengan del extranjero y no quieran invertir en un proyecto determinado estratégico con el gobierno no tienen ningún tipo de incentivo. Claro, es muy importante considerar que mucha de la inversión, por ejemplo, en nuestro sector puede venir desde afuera. Es muy difícil conseguir en este momento una inversión a nivel nacional y más bien estamos vendiendo el país, volviéndolo muy atractivo para que esas inversiones comiencen a llegar de las marcas internacionales que representamos, de las empresas multinacionales que tenemos como afiliadas, y hemos dado pasos importantes para que se den ese tipo de inversiones y ya estamos consiguiendo los resultados esperados. Entonces sí es importante que también esa inversión extranjera reciba los incentivos y sea promovida, impulsada y sobre todo motivada a través de lo que se pueda conseguir, a través de estos incentivos que no solamente tienen que estar enfocados hacia la inversión nacional. También un poco para complementar el tema de la seguridad jurídica, es importante considerar que parte de la seguridad jurídica mucho tiene que ver la parte de la tramitología. En estas últimas semanas hemos percibido una mejora sustancial en esta tramitología, en la obtención, por ejemplo, de registros y de notificaciones sanitarias en el ARCSA, y es vital. Por ejemplo, en la ley nosotros encontramos en el artículo 137 que muchos productos cambian de registro sanitario a notificación, sin que esto signifique que deje de haber un control o que nos vayamos o nos alejemos de la protección hacia el consumidor. Es todo lo contrario. Y eso es positivo. Es muy positivo, Gracias. Porque es la tendencia regulatoria mundial, de las notificaciones. Doctora, le agradecemos mucho su presencia, igualmente al ingeniero Alarcón desde Guayaquil, analizando un tema tan importante como este. Vamos precisamente a ver cómo se desarrolla el debate en la Asamblea Nacional, cuál es un poco la concreción de estos acuerdos para seguir analizando este tema en próximos espacios. Gracias a nuestros invitados.